Guía de aprendizaje de la institución educativa multipropósito, trabajo realizado por las profesoras Carmen y Luz de la sede Jorge González Rubio y de la profesora Claudia Patricia Hoyos de la sede Alberto Rosales, dirigidas pues por la rectora Amparo Pereira. Hoy vamos a contar un poco la historia de Siloé desde sus inicios hasta la fecha. Nosotros originalmente somos indígenas y somos indígenas yanaconas porque en 1703 los indígenas yanaconas celebraron al Sebastián de Belalcázar desde lo que era el antiguo barrio El Bayano, hoy Hospital San Juan de Dios. Se vinieron hacia Bellavista, hacia Cristo Rey, hacia Villa Carmelo, La Buitrera, hacia San Antonio, hacia Siloé. Después, en 1773, el virrey de la Cerda los expulsa hacia el corregimiento de Petendé, lo que hoy es Pichindé. Esas son nuestras raíces. Los indígenas yanaconas eran realistas. Sebastián de Belalcázar los utilizó para que combatieran en contra de su propia sangre indígena, de otras tribus que estaban en este suroccidente colombiano. Después de los indígenas, entonces, llega una población de esclava de negros que hacían parte de lo que era la hacienda Cañarolejo, porque la ciudad de Cali estaba dividida en muchas haciendas: Chipichape, Buitrera, Cañas Gordas, y esas haciendas, entre más negros esclavos tuvieran, eran más poderosas. Entonces nuestros negros son realmente nuestra raíz acá en Siloé, después de los yanaconas, aunque hoy la población de nuestros negros es de 3.3%. Como habíamos dicho, en 1907 llegan los mineros de Marmato, expulsados por el general Vázquez Cobo, a quien el general Reyes le había regalado, pero decía que le había arrendado las minas de oro de Río Sucio, Apían, Cermaviejo y Marmato. La mayoría de los mineros de Marmato se vinieron para el suroccidente y se asentaron aquí en Cali. En Cali no se explotaba el oro, entonces se fueron hacia el corregimiento de Golondrinas y ahí comenzaron a sacar carbón. Se dieron cuenta de la veta de carbón, la siguieron y llegaron a Siloé en 1907 y ahí comenzó la explotación del carbón con nuestros mineros de Marmato, quienes inicialmente le pusieron al sector Marmatico, pero en 1916 unos turistas alemanes jóvenes llegaron a la finca San José de los Palacios y de unos alemanes que habían comprado una parte de esa finca, y le sugirieron a los dueños que le pusieran el nombre de Siloé porque era muy parecido al acueducto de la Palestina allá en Israel, en la gran antigua Palestina. El nombre de Siloé es un nombre hebreo que significa enviado, y estos mineros realmente le habían puesto pues Marmatico, pero entonces los alemanes le cambiaron el nombre, hicieron cambiar el nombre a Siloé, y ahí comienza pues una tradición de venta de lotes, venta de fincas, que en las escrituras públicas para esa época llevan el nombre de Siloé. Después de eso, entonces, en 1948 matan al líder político Jorge Eliezer Gaitán, y casi todas las zonas rurales de Colombia llegan a las grandes ciudades. Cali no fue la excepción, y llegaron muchos paisas, gente del norte del valle, gente de Risaralda, del Quindío, a poblar la loma de Siloé, dándole realmente esa connotación de lo que hoy es un territorio popular. Fueron tumbando la montaña y haciendo sus casitas en bareque, fueron avanzando hasta que en el año 54 se expulsa, se saca, llega el gobierno de Rojas Pinilla, y en el 57 lo derrocan, y mucho de la gente se siguió asentando en el territorio hasta la década del 60. Después de la época del 60, entonces, en el transcurso del 50 al 60 ocurre la explosión del 56. Mucha gente de Siloé aprovecha para ir a coger casa en el edificio venezolano y en los barrios Cristóbal Colón y La Independencia, donde se hicieron algunas casas patrocinadas por los gringos. Pasa el tiempo y en 1971 se realizan los Juegos Panamericanos en la ciudad, y la gran mayoría de los hoteles, de los escenarios deportivos, de las carreteras fueron construidas por mano de obra no calificada de Siloé. Después, en el 85, entra el grupo M19 que toma la autoridad del territorio, y en ese mismo 85, en diciembre de ese año, se da la operación Navidad Limpia, donde muchos siloeños mueren. Seguimos con la misma historia y trabajamos fuertemente con la comunidad para mejorar los alcantarillados,
la época del narcotráfico cambia la estructura porque la gente ya comienza a cambiar las casas de bareque, de tabla, de plástico, en casas de material sólido, ladrillo, bloques, planchas y casas de 2, 3, 4, 5 pisos. Después de ese 71, entonces cambia pues la estructura realmente del territorio hasta el día de hoy, que hoy solamente contamos con 11 centímetros de espacio público por habitante en el territorio. Palabras más, palabras menos, tenemos varias tradiciones, la tradición de los Diablos de Siloé, tenemos la ruta turística y tenemos un gran colegio como es o una gran institución educativa como es el Multipropósito, que ha sabido mantener la relación con la comunidad y hoy están formando pues a los niños como ustedes y esperemos que hayan aprendido de la historia de Siloé de una manera práctica. Vamos a dar una vueltica por el museo para que ustedes ubiquen algunas fotografías viejas de las minas de carbón. La Sinfónica de Siloé, que nace también con el Colegio Multipropósito. Y acá tenemos muchas fotografías viejas y elementos de lo que es Siloé, el Siloé viejo. Bueno, pues, ¿es que volvamos a ir por el editado o qué? No, estoy grabando todo. ¿Sí? O podemos hacer varios. Bueno. Ya. Ahora sí, contame